Gotitas de Esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. En este domingo 27 de agosto reciban mi saludo especial. Llama en las gotitas de esperanza de hoy la atención en la lectura del Evangelio el hecho de que aquel Dios que con tanta determinación le dijo a Moisés, «Yo soy el que soy», pregunte ahora con humildad a sus discípulos, «¿Quién soy yo?». Obviamente sabemos que no es que esté atravesando una crisis de identidad, sino que su pregunta se dirige más bien a que como discípulos descubramos nuestra verdadera identidad, pues es la respuesta a esta pregunta la que nos constituye como discípulos. Hasta aquí es el Señor el que ha sido interrogado. ¿Quién es ese? Pero hoy se cambian las cosas. Es Él quien interroga. La fe verdaderamente comienza cuando permitimos que Jesús nos cuestione, cuando nos dejamos interrogar por Él, ya que esto nos abre al misterio infinito de su ser. Como dirá el padre Silvano Fausti, Dios es la pregunta eterna y el hombre es su respuesta en la medida en que escucha la palabra y la encarna en la propia vida. Jesús, como en las encuestas de opinión, decide preguntar por qué dice la gente en general y luego qué dice cada uno de ellos en particular. Las dos preguntas se diferencian claramente y la segunda sobre todo lleva a una respuesta personal e íntima que no puede ser como la de las dos, como la de los demás. ¿Realmente quién soy yo para ti? ¿Qué tanto cuento en tu vida y en tus decisiones? ¿Qué puesto ocupo en tu historia, en tu corazón? La respuesta a la primera pregunta no compromete. Es simplemente un recoger el concepto genérico que al fin y al cabo es subjetivo. Se funde en la manera en la que cada uno ve las cosas y a eso se le agregan los comentarios y hasta los chismes, por lo que normalmente no corresponde con la verdad objetiva. Pero al Señor no le interesaba medir el nivel de popularidad del que gozaba entre la gente. Su finalidad con este diálogo es bien distinta. Para responder a la primera pregunta basta mirar alrededor, escuchar las diversas opiniones. En cambio, la segunda pregunta requiere un mirarse dentro del corazón y dentro de la conciencia y escuchar no la voz de los demás, sino la voz de Dios, que habla al corazón, al espíritu, y no a la carne o a la sangre. Y este es el contexto para que se dé la respuesta de San Pedro, que representa el primer reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús, la primera profesión de fe pública en la historia. Para conocer al Señor no es suficiente la carne y la sangre, es decir, la inteligencia, la cultura, el conocimiento científico. No, será necesario algo que viene de lo alto, la fe, la iluminación del Espíritu Santo, Espíritu que se da a los sencillos y a los humildes. Para el caso, al humilde pescador de Galilea llamado Simón, a quien el Señor le cambia de nombre, Pedro, piedra. La verdadera roca y piedra angular es y será siempre el Señor, pero una vez que Él asciende al cielo, si bien permanece invisiblemente entre nosotros, se necesitaba de un signo visible que será Pedro, y después de él, quien haga sus veces, esto es el Papa, como cabeza del Colegio Apostólico. Veamos que es muy interesante el diálogo entre el Señor y su discípulo, pues mientras éste dice, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», al tiempo es como si el Señor le respondiera, «Si tú reconoces esto de mí, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ahora yo reconozco esto de ti», y le responde, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Démonos cuenta que es su decisión, construir la iglesia sobre ese fundamento. Notemos que su voluntad es clara, no permite discusiones o interpretaciones. De hecho, Pedro no fue elegido por ser la mejor piedra. Ya conocemos muy bien la historia y sabemos de sus pecados y fragilidades, y sin embargo lo eligió. Es su voluntad libre y así lo ha hecho siempre. Eligió, por ejemplo, a Abraham, un anciano, para ser padre de su pueblo.
a Moisés, un tartamudo que apenas balbuceaba las palabras para hablarle al faraón y liberar a su pueblo. Eligió a David, el más pequeño de los hijos de Jesé, y lo hizo rey. Eligió finalmente a una jovencita humilde de Nazaret y la hizo la madre de su hijo, de manera que su decisión se acepta y se acoge, con humildad. Es que es su metodología, y como vemos, tal parece que no está dispuesto a cambiarla. Sigue llamando y sigue contando con nosotros a pesar de saber quiénes somos. No tiene sentido entonces promover ciertas corrientes de pensamiento en contra del Papa o no aceptar su magisterio simplemente porque pone en tela de juicio nuestros caprichos, pretensiones y deseos que tenemos para con la Iglesia. La Iglesia es y será siempre una sola, como uno solo es el cuerpo de Cristo, y no puede existir si no está construida sobre la roca elegida por Él, desde nuestro punto de vista humanamente débil y frágil, pero desde el punto de vista de la fe, piedra elegida y sostenida siempre por la omnipotencia de Cristo. Demos gracias al Señor, recibamos su bendición, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz domingo para todos.